ahora para analizar lo que ha sido un nuevo pedido del Fondo Monetario Internacional. Especial atención y revisión de los ajustes que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Vamos a hablar de este tema con Miguel Ponce, economista. ¿Cómo estás, Miguel? Pero qué alegría estar contigo, Nuria. Parece que Igualmente. nos vamos a hacer... Esto que vos traes es una cosa muy curiosa, ¿no? Que el fondo Parece esté que como que se... preocupado por los Pero claro, recortes. habitualmente solía ser al revés, ¿no es cierto? O sea, todos estamos acostumbrados a lo que históricamente ha sido el fondo, más preocupado por los números que por esta suerte de, no sé, descubierta sensibilidad social, ¿no es cierto? Pero claro, está indicándonos que estamos acelerando nuestro camino a transformarnos en un hospicio a cielo abierto. Estamos Ujú. viendo hechos que jamás ni siquiera hubiéramos podido imaginar. Vos fíjate, esto que tocamos es la quinta advertencia del fondo sobre la dureza del ajuste de este programa que de alguna manera se está aplicando en la Argentina y sobre sus costos sociales. Ayer directamente ponen la frase, no sé si viste, la familia trabajadora, Sí. preocupados por la familia trabajadora. Ahora, ¿es Acordate verdad que o es empezó... una puesta en escena del Fondo Monetario? ¿Vos qué No, no, yo creo considerás? que es verdad yo creo que es verdad y te voy a decir por qué no es ingenua esa preocupación. A ver. Ellos empezaron con los comunicados oficiales, con el tuit de Gita Gopiná, ¿no es cierto?, la número 2, la propia Georgieva y ayer este señor Rodrigo Valdés, que, bueno, antes de reunirse, claramente tienen que manifestar sus dudas, yo te diría, por lo que algunos denominamos la paciencia social, que el fondo por supuesto no habla de la paciencia social, sino del límite social y político del ajuste. Es Ujú. decir, acá claramente Washington, que se siente de una u otra manera responsable directo del programa que tiene en la Argentina y que lógicamente Estados Unidos y el propio fondo monitorean, controlan la calidad del programa que se está llevando adelante, bueno, uno diría que tiene dos o tres preocupaciones, me salen Sí. así rápido. A La ver. primera tiene que ver con lo social. Es decir, Sí. esto, ¿cuál es el límite del social? El gobierno dice que probablemente este es el ajuste fiscal más grande de toda la historia. Y tal vez lo sea, ¿no es cierto? Ajá. Cuando pase este tiempo vamos a poder medir, ¿no?, en gran medida. Que esta gran contracción del gasto produce obviamente una contracción fenomenal de la economía. Y en el Sí. fondo, ¿qué es lo que teme? Y bueno, que no sea sustentable socialmente. Es decir, que esto que empezamos a ver de paros, de movilizaciones, de plantas que cierran, de otras que adelantan, bueno, lo de los empleados públicos que se anuncia hoy, que lo confirmó Adorni, ¿no es cierto?, Sí. está generando una situación que ellos la cuantifican en 1.200.000 pobres nuevos desde el que asumió Milei, y esto lo viven como una suerte, diríamos, de lo que nosotros denominamos un experimento que está produciendo una verdadera masacre social. Ujú. La segunda preocupación que manifiestan los funcionarios cuando nos visitan, cuando logramos hablar inclusive con ellos, es cuál es el límite político del programa. Es decir, ellos creen que manejarse por el tema DNU es... genera incertidumbre, no solo en los mercados, sino en ellos, porque obviamente un DNU puede ser reemplazado por otro DNU, y lo que quisieran es que las modificaciones se dieran a partir de construir consensos, porque Sí. obviamente el gobierno está en una debilidad política que es notoria, no tiene gobernadores, no tiene diputados, no le alcanzan los senadores, no tiene un arraigo sindical o social fuerte, no Sí. tiene, es más, está enfrentado a los movimientos sociales, Sí. y nos Lo que pasa es parece que sigue que teniendo eso... el apoyo, por lo menos de la misma porción que lo votó, ¿no? Me parece que la legitimidad al gobierno se la da o el consenso, la búsqueda de consensos, cosa que en este momento el gobierno no tiene y tampoco se preocupa en construir, o el apoyo popular que probablemente sea hasta determinado momento, ¿no? Y si uno ve todos los trabajos que se hicieron durante estas semanas, desde que se cumplieron 100 días de gobierno hasta ahora, todos le dan, aunque sea
poca diferencia, pero mayor imagen positiva que negativa. Inclusive hoy vi uno nuevo que decía, si fuera el balotaje hoy, quien gana vuelve a ganar Milei frente a Sergio Massa. Hay dos situaciones para mí que han Perdóname, cambiado en Miguel, y las te últimas. interrumpo con esto. Y que la gente, porque había otra pregunta de otro trabajo que leí, no hoy, sino en esta semana, que la pregunta era, ¿qué preferiría aguantar o que se vayan Sí, o que se quede? La gente prefiere aguantar, seguir aguantando está antes bien, que vuelva lo que la situación anterior. Digo, no solamente respecto del kirchnerismo, sino la situación de país por desordenado, supuesto. entendí, ¿no? Te diría que hasta ahora, creo que en las últimas horas esto ha cambiado y lo voy a fundamentar, hasta ahora coexistían dos sentimientos que de alguna manera vos los traes. El primer sentimiento es que estoy mal, pero lo que me está pasando no es culpa de mi ley, sino de los gobiernos, y lo pongo en plural, anteriores, es Sí, decir, del pasado, no del presente. Y la sí. segunda es una cosa más bien religiosa o simplista en el análisis, como si fuese un tema de economía familiar. No, no, si yo me ahorro en estos meses, me voy a poder tomar vacaciones. Es decir, si yo hago este esfuerzo va a terminar bien, en algún momento voy a estar mejor. Estas dos situaciones me parece han empezado a cambiar. Primero, ya cuantificadamente la encuesta de Suban Córdoba da que por primera vez se le da más responsabilidad de lo que ocurre a Milei que a lo anterior. Y la segunda, que me parece que la realidad concreta del pueblo en las calles, los que vamos a esas movilizaciones del 24 de marzo desde que empezaron, sabemos, y yo lo sentí en carne propia, que era tal vez la mayor desde que volvió la democracia. Mira lo que me atrevo a decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las redes aparentemente reinan, cuando lo virtual aparentemente arrasa con todo, y bueno, aparece la realidad de la gente expresando por primera vez, yo creo, dos circunstancias. Una, el que no está dispuesto a que le modifiquen la historia, el relato histórico que para todos nosotros era el pacto democrático. No había discusión sobre esto. El primero, que no está dispuesta a modificar eso. Y el segundo, que me parece que ya han salido porque lo que de alguna manera están sintiendo es que los derechos humanos de hoy, los derechos sociales, están siendo afectados también. Y me parece que esto comienza a cambiar la historia. Yo no diría que es un punto de inflexión definitivo, pero creo que comienza a marcar un cambio de humor, que es lo que ve el fondo. El fondo ayer, de una u otra manera, se hace eco de esto. Y por eso, desde el gobierno salen a contestarle al fondo y a la vez que le salen a contestar al Papa. Digo, para ¿Y por darnos qué los cuenta de... indicadores, si es todo así, Miguel, por qué los indicadores de la macro siguen siendo positivos? Digo, ¿por qué Y bueno, Argentina empieza a ser atractiva para la mirada del exterior? ¿Por qué el gobierno sí, confía en que la macro va a terminar ordenando la micro? ¿Por qué baja el riesgo país? ¿Por qué los dólares financieros siguen estables? muchas veces esto no es solo en Argentina, también ocurre en Washington. En Washington muchos hablan, o en New York, muchos hablan de el divorcio entre Downing Street y el Main Street, es decir, el divorcio entre los mercados y la economía real. Acá todo esto que vos decís es verdad. Digo, estamos con el achicamiento de la brecha, Sí, estamos con los dólares financieros estables, estamos con el menor riesgo país en mucho tiempo. sí, Estamos con los bonos argentinos y los papeles argentinos subiendo casi te diría de manera más que respetable, sí. casi de manera exitosa, ¿no es cierto? Y Sí. dentro de ello bancos y energéticas sobre todo liderando. Ujú. Este es un costado y es verdad que esto ocurre. La pregunta es, ¿la economía real dónde está? Está en la mayor caída en el poder adquisitivo en los últimos 35 años. Estamos en Sí, la esa es la situación de... microeconomía, pero todos los economistas hablan de que la macro termina ordenando la micro. Y primero sí o Yo, sí hay que ordenar la macro para que esto termine repercutiendo en la micro. El gobierno por lo en la menos medida... a ver, Sí, digo, cuando uno habla con distintos actores del gobierno nacional,
por más que evidentemente hay algo, hay una idea de que no necesitan el consenso cuando inevitablemente los argentinos, por suerte con estos años de democracia, entendemos en su mayoría que las grandes transformaciones se dan en acuerdo, pero hay una realidad, es coherente con lo que ha dicho hasta el momento. Y el exterior empieza a reaccionar respecto a las medidas que va tomando el presidente Milei y entiende el presidente que esto va a terminar ordenando la microeconomía y que entonces los que hoy le dan la espalda van a volver. Por eso se entiende que gana tiempo anunciando cosas que en definitiva no son más que para el debate público y no cambian nada, no cambian cuestiones de fondo. Pero siempre está esa pastillita, hoy hablamos del Centro Cultural Néstor Kirchner que le sacamos el nombre, mañana me peleo con Lali Espósito, pasado, ¿no? Digo, da la sensación de que hay otra cosa por detrás de eso, que es ganar tiempo tal vez hasta mitad de año. Suscribo lo tuyo, suscribo lo tuyo. Lo que yo creo también es que hay un límite para todo. Y eso es lo que le genera preocupación al fondo. El fondo que ve. El fondo ve que en el primer bimestre del 2024 comparado al 2023, la caída de venta en unidades es arriba del 15%. Él visualiza que para el 24 vamos a tener una retracción en torno al 15 o 16% en las ventas en unidades. Vemos que la actividad industrial apenas está superando el 50%. Por eso para Sindar, por eso paran la petroquímica, las de Córdoba, por eso para General Motors. Es decir, tenemos la caída del salario real que es la mayor en 20 años. Una caída del 30% en los ingresos en lo que va, cuando los últimos 8 años anteriores había caído el 25%. El consumo está cayendo a lo que ya sabemos. En 20 años de consumo per cápita hubo positivo, repito, después de 20 años, este año va a ser negativo. Hay un 70% de la gente que ya no sabe qué recortar. Esa es la preocupación del fondo. Y me parece que si nosotros comparamos el consumo de este año con el del 2009, la caída es del 35%. Es decir, yo creo que hay límites para todos y que si bien la macro podría terminar ordenando a la micro, creo que la economía real esta vez está teniendo un peso mucho mayor del que todos nosotros pensábamos desde la teoría. Esta es mi sensación. Miguel Ponce, analista económico, gracias por este contacto con Canal E. Un gran cariño, chao. Que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa ahora, quédense con nosotros, ya venimos, hay más.